Buenas tardes, querida audiencia de Radio Televisión Vida, Ministerios a los pies del Rey. Continuamos, como cada tarde, conociendo grandes hombres y mujeres de Dios que han puesto toda su vida a los pies del Rey y que nos comparten cuál ha sido su experiencia y, sobre todo, nos comparten cómo poder edificarnos a través de su testimonio. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las ondas, a la audiencia de la radio. Saludos de quien les habla, mi nombre es Inma Jiménez, encantada de acompañarles bien en su casa o bien en el coche si se encuentran de viaje. Esta tarde tenemos a dos personas, dos pastores muy especiales. Ellos vienen desde Venezuela, llevan más de 50 años en el Evangelio, pero no es lo más llamativo de ellos, es que además están juntos y sobre todo siguen trabajando por y para el Señor incansables desde que le conocieron cuando eran apenas unos niños. Estoy hablando del pastor Juan Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Y de la pastora Muñeca de Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ambos pastorean la Iglesia de Jesucristo Reapostólica en Venezuela. Decimos que llevan esta iglesia en concreto lleva unos 28 años, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntenos cómo surge esta iglesia. Bueno, por algunas razones, mi hermano, el fundador de la iglesia, enfermó y no estaba en las condiciones físicas de poder darle continuidad. Yo estaba desarrollando un ministerio a nivel de adoración, cántico, y Dios me había permitido grabar unos 12 discos aproximadamente. Cuando fui llamado para darle continuidad al trabajo. Y en realidad fui a ayudar por un par de años para yo seguir dando pues mis conferencias y seguir grabando pues mis discos. Pero en realidad cuando llegamos es evidente que hubo un cambio. Dios metió en mi corazón la pequeña congregación que comenzamos a pastorear y junto con mi esposa pues decidimos por dirección de Dios asumir el reto, el desafío de poder servirle a Dios en una forma total. Y entonces bueno, comenzamos con muchas dificultades, por supuesto, los inicios no son fáciles, por la enfermedad de mi hermano José. Mucha gente se había apartado de la iglesia, otros estaban en casa, otros fueron a otras congregaciones porque por motivo de la misma enfermedad no se sentían atendidos. Pero bueno, comenzamos, los inicios fueron bastante difíciles, fuertes, pero bueno, estamos allí. Por 2 años fuimos, pero ya tenemos como unos 28 años sirviéndole a Dios. Asumimos también el desafío de un proyecto de construcción muy grande, muy fuerte, y en medio de la crisis que está viviendo pues, nuestro país a nivel político, a nivel social, a nivel religioso y a nivel financiero, Dios no nos ha abandonado. O sea, la visión que Dios nos ha dado, se le ha dado continuidad y milagrosamente pues seguimos construyendo, ya tenemos un 70% de construcción, nos falta aproximadamente un 30%. Pero no se ha detenido la obra y bueno, nos sentimos felices por ello. Pues. Pastora Muñeca, no es la primera congregación que ustedes pastorean, llevan bastantes más años que 28 como ministros. Así es, en un principio cuando éramos más jóvenes, a la edad de 23 años más o menos tenía mi esposo y yo como unos 20 por allí. Empezamos a pastorear una obra donde estuvimos como por un espacio de 5 años. Esos fueron nuestros primeros pasos siendo jovencitos, cuando empezamos pues, a servirle ya al Señor en el pastorado. Pastor Juan, ¿han cambiado mucho las cosas desde que ustedes comenzaron como ministros? No solamente en derredor nuestro, sino en derredor de todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica. El evangelio en Venezuela era muy criticado, muy señalado. Nos consideraban a nosotros personas de segunda o de tercera calidad. Y yo estaba antes de ellos viajando por diferentes países, llevando mis discos y mis conferencias. Y yo veía el avance de Guatemala, casi un 50% creyente. Veía el avance de Colombia, Argentina,
y yo decía, algún día algo va a pasar en nuestro país. No podemos seguir siendo la Cenicienta de América Latina. Yo sé que Dios nos va a dar una oportunidad. Y bueno, mira, yo le dije a Dios, cuando muchos ministros y amigos se iban del país para buscar quizás en lo que llamaban el sueño americano. De una u otra manera, consideraban que el Dios de los bolívares se devaluaba, pero como que el Dios de los dólares no se devalúa. Sí, entonces cambiábamos la moneda, pero seguíamos con el Dios del dinero, ¿verdad? Sí, exacto. Pero muchas personas permanecieron en Venezuela y yo dije, yo quiero ser un granito de arena, quiero contribuir, quiero ver con mis ojos de que podamos salir de esta situación en que está sometida el país en cuanto a lo que es el crecimiento de la iglesia evangélica. Bueno, llegó el momento y ha habido una explosión grande de crecimiento de la iglesia cristiana evangélica en Venezuela a todos los niveles. La iglesia ha penetrado a través de los medios de comunicación. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un par de emisoras y una de ellas fue la punta de lanza para que otras emisoras pudieran también incursionar, y hoy hay como unas 15, 16 emisoras cristianas que están constantemente bombardeando espiritualmente los aires para llevar un mensaje positivo, el mensaje de la buena nueva, del cambio, de la transformación, de lo que es el nuevo nacimiento, y entendiendo de que hay un presente mejor, que hay un futuro y que Dios nos asegura un mejor destino también. Qué bueno, qué importante, ¿no?, la difusión del Evangelio aprovechando los medios de los que disponemos actualmente. Pastora Muñeca, ¿han cambiado, en su opinión, lo que es la asesoría, cuando la problemática que viene sobre todo en la juventud, cuando van buscando, digamos, ayuda a los pastores? ¿Ha cambiado mucho con respecto a cuando usted comenzó ministrando, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mujeres? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta a día de hoy en Venezuela? Sí, ha cambiado mucho. En los inicios quizás uno también era más inexperto y no bregaba con muchas cosas como ahora en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que son más difíciles, la juventud, aunque enfrentamos en aquel tiempo diferentes cosas, de luchas que tuvimos, pero ahora creo que también lo enfrentan los jóvenes, pero de otra manera. Pero sí, las mujeres, la sociedad, la familia, sobre todo el hogar, porque han habido cambios. Por ejemplo, antes la mujer quizás estaba dedicada más al hogar, a la familia, y ahora hay mujeres solas, divorciadas, separadas, que necesitan trabajar y dejar el hogar solo, dejar a los niños con la familia o en guardería. Y hay cambios que de verdad demandan, bueno, mejor respuesta de parte de Dios, ¿verdad? El consejo de parte de nosotras, las mujeres ancianas, mayores, para, como dice la palabra, las mujeres ancianas, las mayores aconsejen a las más jóvenes a ser cuidadosas de su hogar, de su casa. Y hoy la juventud, pues, lo que menos quiere hacer es eso. Y bueno, no es fácil. Y hay que tener la sabiduría de Dios y el conocimiento también para saberles enseñar y dirigir. Hay que hacer especial hincapié, y seguro que la audiencia está también pensando en ello, y es que la casuística actual en Venezuela es una situación complicada, una situación muy delicada, y que ustedes como pastores no solamente se enfrentan a las labores cotidianas que cualquier pastor, cualquier ministro debe de enfrentarse como líder de una iglesia, sino además una situación política muy compleja. A menudo a través de los medios de comunicación vemos muchísimos datos, muchísima información, pero como sabemos a veces o está sesgada, manipulada o demasiado ampliada. Entonces me gustaría, a través de su visión, como venezolano y como pastor, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Hay cosas que se dejan sentir a través de los medios de comunicación que son verdad, otras son exageraciones. Y de una u otra manera siempre va a haber manipulaciones porque también se oculta información. Así es. Entonces, cada uno como que maneja sus propios intereses y quiere que se sepan algunas cosas. Pero no se puede ocultar la crisis. Hay una crisis muy profunda a nivel social, una crisis muy profunda
hay crisis a nivel político, porque no se puede negar tampoco, no se puede tapar el sol con un solo dedo, como decimos allá. Hay crisis religiosa y también, por supuesto, la crisis espiritual, financiera, en todas las áreas. Esto ha golpeado fuertemente lo que es la voluntad del pueblo venezolano. Algunos ya no ven en colores, ven en blanco y negro, otros se sienten muy frustrados, otros se sienten deprimidos y se sienten impotentes. Quisieran cambiar las cosas, quisieran que hubiera un nuevo orden para, de una forma, pues, paliar esta situación. Pero también hay otra realidad. La otra realidad es que la iglesia cristiana evangélica está viviendo su mejor momento. Paradójicamente. Sí, porque en medio de la crisis, o sea, Dios hace acto de presencia a través de la iglesia. La iglesia debe tener una mano para recibir y una mano para dar. Y en este momento hay un crecimiento enorme. Todas las iglesias en Venezuela están creciendo. Debido también a esa expansión también de los medios de comunicación cristianos, que en el pasado nunca los tuvimos. Ahora nos dan la libertad de poder tener emisoras que puedan de alguna manera llevar un mensaje positivo de moralidad cristiana, y que eso comienza a hacer un efecto tremendo, una influencia poderosa, que evidentemente pues llega al corazón de la humanidad, de los pueblos, y que naturalmente va a traer un resultado positivo. Te lo digo, yo tengo contactos con autoridades de gobierno, con autoridades como gobernadores, alcaldes y ese tipo de cosas, y muchos de ellos nos han ayudado, nos han invitado a reuniones diciendo: señores, ayúdennos. Ustedes tienen un mensaje poderoso de amor, de perdón, de reconciliación, porque el pueblo está dividido políticamente. La familia está dividida políticamente. Y esto está traído una confrontación tan fuerte que hay padres o padres que no se tratan, o hijos que están en contra porque tienen una visión política muy distinta a la que realmente se debería de tener. Entonces esto trae problemas, evidentemente. Ajá. Vemos, como bien decía usted, familias divididas, ¿verdad? Una de las cosas que estamos viendo a través de los medios de comunicación, Pastor Juan, es problemática a la hora de acceder a algo tan primario, ¿no? Como comentábamos cuando usted y yo nos conocimos, como por ejemplo puede ser acceder a pañales o cualquier tipo de alimento, harina. ¿Qué está ocurriendo en los supermercados? Mira, no se puede negar de que hay escasez. El gobierno, de una u otra manera, culpa a la oposición. Y su argumento es que la empresa privada está llevando a cabo una guerra económica para de una u otra forma se pueda justificar lo que es una paralización fuerte que podría llevar a lo que ellos llaman un golpe de Estado. Sin embargo, los empresarios o la oposición dicen que la guerra económica se la tiene el gobierno a ellos porque no les da los dólares y no tienen acceso para ellos poder traer la materia prima para poder trabajar pues, y tener la facilidad de poder desenvolverse financieramente pues, y llevar adelante los productos que necesita el pueblo venezolano. Mira, hay una situación de confrontación poderosísima. Hay limitación entonces en los productos hasta el punto de una cartilla, como antiguamente ocurrió aquí en España, una especie de cartilla de racionamiento, ¿no? No hay una cartilla de racionamiento como tal, ¿no? Escrita. Ajá. Pero en realidad, como hay escasez, entonces comienzan de una u otra manera a asignar, ¿me entiende?, ciertos productos de la cesta básica, ¿me entiende?, para poder rendirlos y que poder surtir un poco mejor al pueblo. Pero sí hay colas que se hacen para adquirir productos y a veces esas colas son 4 horas, 3 horas,
y de una u otra manera a veces una persona llega al final y resulta que el producto se ha terminado. Entonces sí hay escasez en ese sentido. El gobierno hace todos los esfuerzos y está haciendo los esfuerzos realmente, pero es cuesta arriba, la situación está bastante crítica en ese aspecto. Claro, porque además lo que suele ocurrir en estos casos, a lo mejor también una compraventa de productos para que luego se vende, ¿no?, a un precio más elevado, dentro guardado, que es una especie de corrupción, ¿verdad? Sí. Lamentablemente el ser humano es así. Sí. ¿Qué ocurre? Realmente hay la política del gobierno venezolano tiene que ver en el aspecto de la economía. Ellos manejan varios tipos de cambio y uno de esos tipos de cambios es muy bajo para poder traer la comida, hacer las importaciones necesarias y distribuir los alimentos de primera necesidad. Sin embargo, la corrupción es bastante fuerte y algunas personas que, bueno, tienen como cultura la corrupción, lo que hacen es que entonces al recibir esos aportes que son en beneficio del pueblo, los toman para sí y entonces hacen una especie de reventa. Si reciben precios especiales de parte del gobierno para comprar algunos alimentos de primera necesidad a un precio muy bajo, resulta ser que compran parte, pero después entonces revenden los dólares en el mercado paralelo y la diferencia es demasiado, de 1000%, para que te diga, o quizás un poco más. Impresionante. De ahí, ¿no?, la necesidad de la Iglesia. Sí. Una Iglesia fundamentada en la roca y que de alguna manera trabaje en el corazón del individuo, porque de poco serviría que cambiara la política y que se hicieran nuevas políticas. El corazón, como bien decíamos, si la cultura de algunas personas en concreto está la corrupción o la malversación de negocios fraudulentos, pues ¿cómo se enfrenta un pastor ante una sociedad tan quebrantada y además con unas raíces y una tradición tan dura? ¿Qué consejería da? Te dije que tengo contactos con parte de gente del gobierno y gente de la misma oposición. Cuando un gobernador, cuando un hombre de autoridad te dice, ayúdanos, ¿qué puede hacer la iglesia evangélica? La iglesia evangélica no puede identificarse con ningún partido político, porque dentro de la iglesia hay gente que son de la oposición y que otros que son del oficialismo. Entonces, para uno como pastor, evidentemente, pues debe andar con muchísimo cuidado. Pero si el gobierno nos pide ayuda, no podemos negársela, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo con su posición política. Porque ayúdenos es un llamado de auxilio, SOS. Pero yo aprovecho y le digo al gobernador o le digo al alcalde, mire, yo creo en el proyecto que tenía el presidente, que ya es difunto, Chávez. Hugo Rafael Chávez tenía un proyecto y ese proyecto es el proyecto del hombre nuevo. Él creía en la elaboración del hombre nuevo, pero basado en los principios políticos. Y yo le digo, yo creo en el proyecto del hombre nuevo, pero no basado, ¿me entienden?, en los conceptos o principios políticos. Yo creo en el concepto del hombre nuevo basado en la palabra de Dios, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, viene a la existencia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, y les explico, mira, los cambios verdaderos no son de afuera hacia adentro. Tú puedes de una u otra manera darle la mejor educación, el mejor conocimiento, la mejor consejería, el mejor aporte científico, educacional, financiero a una persona. Y eso está bien, eso son parte de los esfuerzos y la mejoría y lo que debe impulsar cualquier institución, los gobiernos o instituciones privadas. Pero eso no va a cambiar al ser humano. El ser humano necesita un cambio de adentro hacia afuera. Todo lo demás es mero barniz. Exactamente. Entonces necesitas que Dios transforme tu corazón, que transforme tu vida a través de un nuevo nacimiento, a través de una regeneración.
a través de una transformación de tu espíritu, para que entonces ese cambio se deje sentir en el alma, que es la parte pues donde están los sentidos, y que se pueda entonces transmitir al cuerpo, para que entonces podamos lograr un cambio que transforme espiritualmente, o sea, en forma integral, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que la iglesia está haciendo. Claro, en este momento ya la gente se siente decepcionada de muchas cosas, pero he encontrado en la iglesia una puerta abierta. Y entonces nosotros estamos aprovechando ese momento de que realmente, miren, nuestra salvación no viene de Estados Unidos, pero tampoco viene de Cuba. Nuestra salvación vino del cielo. Nuestra esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y eso es lo grande. Y entonces son centenares, miles de personas que están aceptando a Cristo como Salvador personal. Y hay un despertamiento tremendo. Estamos viviendo un momento bastante difícil en el sentido de que Venezuela, cuando estaban lo que llaman los petrodólares. Así es verdad, no hace tampoco tantos años. Sí, no, y realmente Venezuela es un país rentista, depende del petróleo. Ahora están tomando algunas previsiones y ahora implementando una serie de programas para trabajar en otras áreas, porque evidentemente pues, se han desplomado los precios del petróleo. Y esto ha traído una crisis, bueno, increíble pues al país. Entonces, de una u otra manera, estamos llevando a cabo un programa de restauración espiritual, porque si logramos en el nombre del Señor lograr restaurar espiritualmente al pueblo de Venezuela a través del trabajo de la iglesia en las familias, entonces se pueden lograr muchísimos cambios. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. ¡Wow! Oye, qué carácter, qué potencia del evangelio. O sea, sé vivir en escasez, también sé vivir en abundancia, cualquiera que sean los dos extremos. Él decía: a todo estoy hecho, venga lo que venga, yo voy a seguir adelante. Además, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además es importante lo que está diciendo, porque no cabe duda de que la tierra es un reflejo de cómo está practicando su señorío el ser humano. Y aquí en España tenemos, nos guste más o menos, tenemos un reflejo de la situación actual, de la condición del corazón del ser humano, y eso se refleja en las circunstancias políticas, sociales. Claro. Algo similar a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que también es reflejo de lo que hay dentro del corazón del hombre. De ahí yo creo la importancia de tratar esa humanidad, esa individualidad dentro de lo que es la maldad del ser humano, y ponerla bajo el señorío correcto, que es el señorío de Dios, y quizá ahí podamos ver resultados. De nada sirve una política mejor, un gobernante mejor. Al final, si lo que son los humanos no cambiamos, creo que vamos a tener lo mismo. Quizás no dure la bonanza 1 año, 2, 10, pero volveremos a lo mismo, ¿no es así? Claro, porque es la filosofía humana. Es lo mejor que el ser humano puede hacer, aportar. Pero de una u otra manera no tiene características de eternidad. O sea, de una u otra manera, todo lo que tenga característica que no tenga característica de eternidad, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Suena bonito, pero no permanente. Ajá. Toda planta que no plantó mi padre, dice, será desarraigada. Puede ser que tenga la mejor apariencia de piedad, inclusive religiosa. Puede ser de que sea como muy contundente y que los programas, wow, ahora sí vamos a cambiar. No, si el hombre no cambia internamente, no podrá soportar todas estas cosas que se presentan y se recomiendan con mucha firmeza como la solución, ¿me entiende? Permanente. No podrá. Si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, yo estoy capacitado para vivir
cuando tenga la abundancia, pero también sé vivir cuando venga la escasez. Eso es una verdad impresionante. Y con nuestro espíritu en calma, sabiendo Claro, que estamos. seguro que sí. Pastora Muñeca, y usted como mujer imagino que recibirá pues muchas madres de familia que vienen con esa situación desalentadas, sin saber qué va a ocurrir en el futuro, qué le pueden ofrecer a sus hijos, qué tipo de consejería, qué tipo de consejos les da a esas mujeres que creen que no hay nada que hacer y que ni siquiera saben para qué han traído hijos al mundo, que seguro que es una expresión que alguna vez ha oído. Sí, bueno, la única esperanza es Cristo, que es lo que estamos aquí hablando, porque hoy en día hay muchas madres enlutadas en Venezuela, Sí. que su corazón ha sido herido a causa de la delincuencia, pues la crisis que estamos viendo. Nunca había habido tantas familias que han pasado por la partida de sus seres queridos a causa de la inseguridad. delincuencia, de la inseguridad, del robo, del sicariato, etcétera. Y bueno, muchas madres desoladas, muchas familias, hogares que están pasando por la situación y el desespero ante la situación misma de la carestía que hay pues en Venezuela. Y el consejo es: acérquense a Dios, busquen a Cristo. Cristo es el único que nos puede ayudar, dar la fuerza para poder resistir, para poder enfrentar las situaciones difíciles que estamos viviendo, porque sin Él nada podemos hacer. La palabra dice, Jesús dijo Él mismo que sin mí nada podéis hacer, y si no está Él centrado en el hogar no podemos resistir. Es como el hombre que hizo su casa en la roca y en la arena. El que la hizo en la arena, vinieron los vientos, las lluvias, dieron con fuerza, igual que el de la roca, pero el de la roca resistió porque estaba fundamentado en la roca que es Cristo. Entonces aquellos hogares que estén cimentados, que haya principios, valores morales, cristianos, espirituales, van a resistir ante todas las situaciones que estamos pasando y viviendo y las que vengan más adelante. Siempre esa será pues la base principal que nos mantendrá firmes viendo hacia adelante, hacia arriba, hacia allá, a donde tenemos que llegar. Y bueno, esa es la situación cuando no hay este fundamento. La gente se desespera, la gente se deprime, la gente se angustia, la gente se revela, la gente pues no haya qué hacer. Y eso trae caos, separación en los hogares, destrucción, pleito, enemistad, trae un desastre. Sí, lo que nos comentaba al principio de familias divididas por simplemente ideologías políticas desde su núcleo, ¿no? La palabra está cuajada de testimonios de grandes avivamientos, grandes moveres de Dios tras un periodo de sequía tan terrible como el que están viviendo ustedes, ¿no? Como bien decía usted, separados de mí nada podéis hacer, y el mismo Dios revela en su palabra, arrepentíos, acercaos a mí y veréis mi gloria, ¿verdad? Claro, claro. Y es lo que percibo también que podría ocurrir, de hecho es lo que va a ocurrir en Venezuela, porque está habiendo como una vuelta, ¿no? Los rostros se están volviendo a Cristo, y eso quizás sea la antesala de un cambio, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. En medio de las crisis, Dios hace acto de presencia. Así es. Para poder sanar, para poder liberar, para poder bendecir. Y estamos conscientes de ello. La iglesia, en este momento, como yo te decía, ya no van muchos predicadores religiosos, ya mucha gente no va por las razones que ya hemos expuesto. Pero también antes dependíamos muchos de predicadores. Ahora los venezolanos, los pastores, los predicadores, las personas que están predicando acerca de establecer el reino de Dios en el corazón de las naciones, hemos asumido la responsabilidad y el reto de poder difundir, llevar a cabo, ampliar las estacas, crecer. Y bueno, ha sido tremendo, porque cada domingo, cada servicio, están creyendo muchas personas en el Señor. Y ha ayudado mucho los medios de comunicación, porque hay gente que tenía un concepto muy equivocado en cuanto a lo que es la cristiandad. Y otros tenían un concepto como religioso y no un concepto de una relación con Dios. Entonces, y esto a mí me preocupa muchísimo. Yo he estado en muchos velorios, entierros, funerales,
Y yo aprovecho ese momento para decirle, y lo aprovecho aquí, pues. Miren, la religión no tiene capacidad de salvación, ninguna religión. Pero la gente levanta su bandera y dice, la religión católica va a salvarte, otros la religión protestante, y otros dicen, no, es la musulmana, y otros dicen, no, los testigos de Jehová. Entonces, de una u otra manera, hay miles de religiones en el mundo, porque la religión, pudiéramos decir, es la forma en que el hombre quiere calmar su conciencia, que le hace sentir la necesidad de Dios. Entonces quiere agruparse de esta manera para agradar a Dios. Pero Dios no es religión. Dios es amor. Dios está por encima de las religiones. Hay un gran comunista llamado Carlos Marx que dijo que la religión era el opio de los pueblos. Y el opio era la droga que estaba de moda. Hoy hay muchas drogas que están de moda y que de una u otra manera él quería decir que de esa manera los pueblos, las naciones se drogan, se calman su conciencia que les hace sentir la necesidad de Dios. Bueno, las religiones dividen al pueblo, dividen a la humanidad. Y ya la gente se confunde, pero ¿cuál será la verdadera? ¿Dónde está? No puede ser. Esta tiene cosas buenas, pero esta no me gusta. Esta como que es más sanguinaria. Esta como que es más religiosa o más ortodoxa o es más radical. O mira, estos rituales no me gustan, tampoco esta ceremonia. Entonces, y la gente dice, bueno, yo lo que quiero es una relación, no una religión. Y de una u otra manera, pues, Europa como que no tiene muy buen concepto de lo que es la religión. A mí me han dicho que aquí hay muchos libres pensadores y ateos. Yo no sé si es verdad. Quizás el resultado de toda esta lucha que se ha presentado, ¿me entiendes? Las cosas que son una realidad, que han pasado dentro de lo que es la religión. Sin embargo, Cristo no es religión. Cristo va por encima de la religión. Cristo une. La religión separa. Entonces, ¿por qué la religión católica, por qué la religión protestante no pueden salvar ni la musulmana o cualquier otra religión? Porque la religión no murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Quien murió fue Jesucristo. Nuestra devoción y nuestra relación definitivamente tiene que ir por encima de los conceptos religiosos que puede tener la humanidad. Y por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. No hace mucho, de hecho, Pastor Juan, escuché la expresión de Dios no es católico, ni protestante, ni musulmán. Dios es. No le pongamos etiquetas. Yo soy, dice. Dos guerreros que están, sin lugar a dudas, viviendo una batalla fuerte y nos interesa saber pues cuáles son esas herramientas, esas armas que se ponen cada día, esos consejos que podemos dar a nuestra audiencia. Pero lo hacemos después de una brevísima pausa, volvemos en unos minutos y seguiremos conociendo más y escudriñando a estos dos grandes guerreros de Dios. Y antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré
lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. El Señor te dice: estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo, dice el Señor. Quédate conmigo y hazme oír tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, el clamor de esta generación. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy, corro hacia ti, yo corro hacia ti, Señor. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo. Me quedo contigo. Yeah. Abba Padre, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Abba Padre, cuenta conmigo en esta generación. Yo me quedo contigo. Continuamos en Radio Televisión Vida y continuamos hablando con los pastores Juan de Sebastía y Muñeca de Sebastía desde Venezuela, que nos están comentando mucho y muy acertadamente acerca de la casuística que está ocurriendo en su país. Pero ya llegados a este punto nos interesa saber qué soluciones aporta la Iglesia a la situación actual. Bueno, es muy importante esa pregunta, porque
La iglesia no puede permanecer indiferente. La iglesia no puede permanecer dentro de las cuatro paredes adorando a Dios, alabando al Señor, mientras que fuera hay una tormenta que está castigando severamente a la población. Entonces sería un pecado de omisión, no quedarse con los brazos cruzados y teniendo la respuesta genuina, auténtica, no poder aportarla pues al pueblo. La iglesia está haciendo un trabajo extraordinario. Por ejemplo, hablando con un líder político importante de gobierno, yo le decía, mire, gobernador, un cristiano más es un delincuente menos. Un cristiano más es un drogadicto menos. Un cristiano más es un esposo infiel menos. De una u otra manera, estamos dando aportes a la sociedad. Por ejemplo, una persona llega a la iglesia y dice, tengo problemas, pastor, mi esposa se quiere divorciar de mí, yo amo el matrimonio, tenemos un hijo, pero yo le confesé a mi esposa que había tenido una aventura extramarital y le pedí que me diera una oportunidad, que me perdonara, que yo quería salvar mi matrimonio. Pero ella sintió que su dignidad como mujer había sido pisoteada y cayó en un conflicto emocional muy fuerte. Se sintió como con baja estima, que no la consideré, que no la respeté, y me pidió el divorcio. Yo vengo a la iglesia porque primero tengo necesidad, cometí un pecado y quiero pedirle perdón a Dios y quiero que ustedes me ayuden, me asesoren, denme una consejería matrimonial. Y estuvimos orando con él, dándole la consejería, y en eso pasó como 1 año y medio aproximadamente. La esposa se divorció, no pudo darle una oportunidad. Y en una ocasión estaba predicando este servidor en la iglesia, y entonces hicimos siempre un llamado a las personas que quisieran recibir a Cristo como Salvador personal y tener una experiencia con Él, una experiencia viva, pues. Entonces pasaron muchas personas adelante. Al terminar el servicio, él me llama y me dice, pastor, ¿sabe quién es esa mujer que acaba de pasar al llamado que usted hizo? Esa es mi ex esposa. No me diga, sí. ¿Están divorciados? Sí, ella se divorció. ¿Y me la puedes presentar? Fuimos allá, me la presentó, hablamos, ella comenzó a venir a la iglesia, ellos comenzaron a tratarse nuevamente en esta nueva vida, bajo este concepto de reino, de transformación, donde debe imperar el amor, porque el amor es la mejor inversión que podamos hacer. La Biblia dice que nunca dejará de ser. Por eso es la mejor inversión. Y el perdón, la asesoría, para decirte, tuve el privilegio de volverlos a casar. Tremendo. Eso, y ahora ellos son un matrimonio vital, que me ayudan en consejería, nos ayudan a mi esposa y a mí, para aquellas familias que de una u otra manera están pasando o llegan a la iglesia con conflicto. La iglesia está haciendo aportes, tiene centros de rehabilitación para gente que tienen problemas de adicción, alcoholismo o drogas, cualquier otro tipo de estupefaciente, cualquiera de esas cosas. En estos momentos nosotros como iglesia también estamos por inaugurar un centro de alimentación infantil gratuito para los niños en un sector donde hay mucha necesidad. Hemos hecho jornadas y avanzadas médico-asistenciales odontológicas. Una de las últimas, atendimos a 1.600 personas en lugares donde hay necesidad, con sus medicinas gratis completamente.
Y eso lo agradece el pueblo. Es una manera, yo sé que la gente lo llama una acción social, pero para nosotros es una acción espiritual. La satisfacción del deber cumplido, de compartir el pan con el hambriento. ¿Me entiendes? Dice, comparte tu pan con el hambriento. Cuando resucitó Lázaro, a la orden de la voz de Cristo, él salió, dice, atado. Y él le dijo a sus discípulos, desatadle y dejadle ir. Le corresponde a la iglesia desatar. Hemos visitado hogares. Nos ponemos una, como decimos nosotros, una franela que dice ayuda comunitaria. Y vamos de hogar en hogar. Y nos hemos encontrado con casos fuertes, ancianos que están abandonados. Nos hemos encontrado con múltiples problemas de droga con los nietos. Insertamos entonces, buscamos y enviamos a esos muchachos a los centros de rehabilitación. Y para nosotros las mayores satisfacciones es que cuando vienen de esos centros de rehabilitación, donde por supuesto tienen ayuda psicológica, pero la mejor ayuda es la espiritual, para que la disciplina del reino de Dios se convierta en una realidad en su vida y tengan un encuentro personal con Jesucristo que va a traer muchos buenos frutos. Las cárceles, se está haciendo un trabajo en las cárceles. Lo que pasa es que la Iglesia Cristiana Evangélica en Venezuela hace el trabajo por debajo de la mesa. Nadie se da cuenta, no lo proclamamos de una u otra manera, pero el mundo está viendo, la sociedad venezolana está viendo el trabajo que está haciendo la iglesia y ahora voluntariamente la gente está yendo a las iglesias porque quiere algo nuevo. Está hastiado de política, está hastiado de divisiones, está hastiado y frustrado. Como dije en un principio, dejó de ver en colores para ver en blanco y negro y se sienten deprimidos, sin esperanza. Llegan a la iglesia, conocen a Jesucristo, conocen el mensaje de Dios. Eso comienza a transformar, comienza a cambiar su espíritu, su alma y su cuerpo. Y entonces se convierten en portadores de esperanza. Entonces ellos llegan a sus hogares, a sus familias. Y sus familias ven no lo que ellos dicen, sino lo que ellos hacen. Porque se convierten en modelos de Dios, de transformación. Entonces es fácil que un papá diga, oye, verdaderamente tú estás cambiando. Verdaderamente mi hijo está cambiando, mi nieto está cambiando. Algo pasó, no sé qué es, pero quisiera ir a la iglesia y ver qué es lo que está pasando. A propósito de esos cambios y en sus años de ministerio, es una pregunta que le hago a ambos, porque imagino, normalmente en las iglesias, pues normalmente la pastora es la que trata más, ¿no? Media más con los problemas de las mujeres, por aquello de una comprensión, una intimidad mayor, y usted pues con los varones, ¿verdad? ¿Qué casos recuerda o algún caso en concreto que recuerde de una transformación espectacular gracias al Evangelio? Mira, en este momento viene a mi mente Luis Barriat, un muchacho de buena familia, con posibilidades, pero sumergido en la droga, se fue deteriorando, degradando totalmente. Llegó a comer de los contenedores de basura, buscando alimentación. Comenzó a ser rechazado no solamente por la sociedad, sino con su propia familia, porque de una u otra manera se convirtió en un problema para la familia. Para poder satisfacer sus propias necesidades, evidentemente hizo algunas cosas irregulares. Sin embargo, Luis le entregó su corazón al Señor en un momento de desespero, como que vino un momento de conciencia, como el hijo pródigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces tuvo una experiencia de transformación. Fue llevado, por cierto, a una institución
española en Valencia, en Venezuela, que trabaja con adicciones a drogas. No recuerdo si se llama Reto a la Esperanza, no recuerdo exactamente. Remar se llama. Remar, de hecho la tenemos aquí muy cerquita, sí. En Casillas. Sí. Bueno, y de una u otra manera ese muchacho pues comenzó a cambiar todo, se hizo un trabajo extraordinario, espiritual, volvió a la iglesia, le hicimos mayor discipulado, seguimiento, siguió restaurándose, conoció a una joven, se casó con ella, comenzó a tener sus hijos y recibió un llamado de Dios y se fueron a Perú. Están en Perú. Yo viajé con 12 músicos, fundamos la iglesia en Perú, lo instalamos como pastor a él y a su esposa y ya tengo la nueva noticia de que entonces levantaron otra iglesia, se han comenzado a multiplicar. Tienen 2 hijos, están felices. O sea, ¿cómo no creer en el poder de transformación del Evangelio? Una persona que a ojos del mundo estaba totalmente desechada. Desechada totalmente, señalada, rechazada, etiquetada. Sin solución. Sí. Entonces, pero hay centenares, hay miles de testimonios en la familia, en los matrimonios, en los hogares, porque el problema es que ¿quiénes van a la iglesia? Los que tienen problemas. Algunos tienen problemas de homosexualidad, otros de lesbianismo, otros de adicción a las drogas o al licor, otros porque tuvieron una experiencia de traición, de infidelidad, otros porque tienen problemas económicos y financieros y se sienten que no pueden mantener a la familia porque se quedaron sin trabajo. ¿Quiénes van? Personas enfermas, ¿me entiendes? ¿Qué quiere que te diga? Esta mujer que está a mi lado, le dictaminaron cáncer en la tiroides. Le hicieron todos los exámenes científicos. No es un examen superficial. Y cuando llegó a mi hijo el dictamen y me dijo, papá, mamá tiene cáncer. Vamos a cumplir 44 años de casados, no de cansados. Importante matiz. Sí. Bueno, ¿y qué ocurrió con la enfermedad de... Bueno, eso te iba a decir, vamos a cumplir 40. Y para mí ella es algo muy especial. Ha sido una bendición. Obvio. Hemos tenido 5 hijos, 2 están en la presencia del Señor y los otros 3 varones ya están casados, son mayores, están con nosotros en la iglesia y uno de esos hijos está fundando una iglesia con su familia en Houston, Texas. Recibió un llamado de Dios para hacer ese trabajo. Pero cuando mi hijo menor me dice, papá, a los médicos de la iglesia trajeron el dictamen. O sea, yo le llevé a los médicos de la iglesia el dictamen. Son lenguajes técnicos, nosotros no manejamos. Entonces, pero los doctores de la iglesia al ver el examen dijeron que es un cáncer en la tiroides. Entonces, wow, para mí fue un impacto muy fuerte, muy difícil. Pero tenemos un Dios que está vivo, que está presente, que no está callado. Y es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que el que te sanó ayer te puede sanar hoy. Que el que te libertó ayer puede libertarte hoy. Y aunque fue un impacto emocional para nosotros y físico, recurrimos a la fuente de vida que se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, por esa fe en el Hijo de Dios, en el poder y en la autoridad que Dios nos da a través de Cristo, ¿me entiendes? Entonces comenzamos a luchar y a orar al Señor fuertemente. Pero quise tener otro dictamen. Me fui a Caracas, a la capital, y cuando le enseño a unas casas, a unas clínicas especializadas, cuando le enseño los exámenes, me digo, ciertamente, amigo, ciertamente es un cáncer que hay en la tiroides.
pero yo quiero hacer otros exámenes. Entonces, ahí oramos al Señor, oramos a Dios. Tuvo 2 o 3 días con exámenes. Yo tuve una experiencia enorme, ¿me entiende? Directamente una noche, mientras que estábamos en la capital, yo sentí que estábamos unidos. Ajá. Y entonces tuve una experiencia que comenzaron como partículas celulares a multiplicarse y que iban uniéndonos y nos iban cerrando, como protegiéndonos. Después entendí que eran como partículas de fe, porque la Biblia dice que la fe mueve la mano de Dios. Entonces se fueron multiplicando y hasta que cerraron, como protegiéndonos de una u otra manera. El otro día fuimos a buscar los exámenes y dijeron, mire, no están listos los exámenes, van a tener que viajar a su ciudad y llámenos el día lunes. El día lunes estaba llamando yo a las 5 de la tarde al laboratorio para saber el resultado de los exámenes. Y me dijeron, mire, no le podemos dar los exámenes, tiene que llamar a su médico. Entonces llamamos al médico con esa expectativa y al final me dice, mire, yo no sé qué pasó con su esposa, pastor, pero en los exámenes que usted trajo, que son exámenes serios, científicos, había un dictamen de un cáncer en la tiroides. Pero le voy a decir algo. En estos nuevos exámenes, su esposa no tiene cáncer. No, tremendo. Y le voy a decir algo, yo no quiero quedarme con su dinero. No la voy a operar ni siquiera. Su esposa no tiene nada. Me la trae cada 3 meses para hacerle un seguimiento. Y realmente yo brinqué, le di gloria al Señor porque contestó nuestras oraciones. Así es. La última vez que fuimos a ver al médico, ¿cuándo fue, muñequita? ¿Qué mes? Hace un año ya. Hace un año. ¿Y usted mayo. cómo vivió todo este proceso que nos está relatando el pastor? Bueno, no es fácil, ¿verdad? Cuando te dan un diagnóstico negativo, porque la biopsia salió Y una negativa. enfermedad como el cáncer, Claro. cualquier cosa. Sí, hay sentimientos encontrados, se deprime uno, se angustia. Aunque uno tiene al Señor en su corazón, pero no deja de afectarle un diagnóstico de esta manera, ¿no? Porque uno es humano. Y por más que sea, no te están diciendo algo bueno. Pero allí, unida con mi esposo, como ya contó, pues estuvimos orando y la iglesia también estuvo apoyándonos mucho, a la cual agradezco mucho la oración de un pueblo unido. Como dice, la oración del justo puede mucho. Cuando hay un pueblo unido orando, Dios contesta la oración. Y el pueblo se unió a orar por mí. Y yo sentía el amor de mis hermanos, yo sentía esa oración. Esas partículas de fe de las que hablaba usted, ¿verdad? De que me estaban cubriendo. Y bueno, ya tú sabes el resto que él contó. Fue algo de verdad. Sí. De alegría y de gozo de saber que cuando ya el doctor volvió a hacer el examen nuevamente, salió negativo. Claro, pero como bien están compartiendo ahí instantes quizá, ¿no? Incluso ustedes que llevan tantos años en el Señor ministrando, además, trabajando por y para la obra de Dios durante tantos años, esos instantes que aunque sean breves, esa noche oscura del alma en la que inevitablemente piensa, hasta aquí llegaste. Hasta aquí Claro, llegué. claro. Aquí todo se acabó ya. Es una sensación muy mala que uno no la quiere vivir. Pero perseveraron y hallaron victoria. Sí. Claro, claro. Y bueno, esa es una prueba de lo que Dios quiere y puede hacer. O sea, la palabra del Señor es viva y eficaz. Dice que penetra hasta el alma. Saca lo malo, divide lo malo de lo bueno, saca. No solamente el alma, sino que penetra hasta los huesos, de los tuétanos. O sea, tiene un efecto espiritual, emocional y también físico. Es la misma ayer, hoy, por los siglos. Si te salvó ayer el Señor, te puede salvar hoy. Si te sanó el Señor, te liberó, lo puede hacer. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Así es. Me gustaría hacer hincapié brevemente
en una situación que ustedes han vivido y que podría ser de gran ayuda para las personas que nos están escuchando de casa. Han sufrido la pérdida de 2 hijos que están en el Señor, como bien decían. Imagino que eso ha podido ser de ayuda para otras personas, ayudarles a enfrentar ese trámite tan doloroso, porque el ser humano no está concebido para perder hijos, está concebido para seguir adelante y no para ir para atrás. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo vivieron ustedes ese trance? ¿Y qué consejo darían a los que nos están viendo y que puedan estar viviendo o hayan vivido una situación así y aún estén anclados en ese pasado? Bueno, voy a darte la última experiencia. Perdimos una hija a la edad de casi 1 año y medio, fue atropellada por un amigo nuestro, accidentalmente. Yo tuve que ir a la cárcel a sacarlo, pero imagínate la presión emocional, espiritual para él, diciendo, oye, le maté la hija al pastor, de una u otra manera, aunque accidentalmente. Entonces fue una experiencia, éramos muy jóvenes, fue una experiencia muy dolorosa, no fue fácil. Pensamos que todo se había terminado para nosotros, estábamos comenzando nuestro ministerio y fue muy, muy difícil de digerir, de entender. Bueno, no teníamos tampoco la experiencia, pero sí nos acogimos a la fe, al Señor, ¿me entiende?, para que Él nos ayudara y pudiéramos superar esa situación. Y bueno, con el tiempo Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, pero con el tiempo también Dios nos dio un regalo, nos dio a Sara, y Sarita representaba para nosotros pues algo muy especial. Para nosotros los padres, las niñas significan mucho. Por ejemplo, yo soy más maternal porque mi papá era un español también, ya murió. Mi mamá, una india venezolana, apellido Guarisma, él era apellido Sebastián, creo que era catalán, ¿me entiendes? Y de una u otra manera, pues, él nos abandonó por lo que es el conocimiento de Cristo. Un hombre empresario en Venezuela que fue huyendo de la guerra y de una u otra manera entró por Chile, después Colombia, y entonces llegó hasta Venezuela, se estableció y estableció negocios que tienen que ver con nightclubs y ese tipo de cosas, y salas de baile y ese tipo de cosas. Pero al nosotros conocer a Cristo como Salvador personal, pues de una u otra forma, pues Él rechazó ese mensaje y nos desheredó prácticamente. Y entonces mi mamá, una mujer de 3er grado, tuvo que apelar a Dios y darnos los principios cristianos para levantarnos. Y esos principios cristianos forjaron convicciones profundas en cuanto a lo que es el temor a Dios, el respeto a Dios, las buenas costumbres, la educación cristiana. Y la soberanía de Dios, la ¿no?, para soberanía enfrentar de Dios. situaciones tan duras como esta. Entonces soy maternal, entonces también en la misma iglesia, evidentemente, me buscan mucho las niñas, las jóvenes nos buscan muchísimo, entonces estamos permanentemente en contacto con ella. Entonces para mí y para ella, pues Sara era un regalo del Señor. Cuando de repente, cuando cumple 19 años, estaba estudiando para chef, porque iba a ser la chef del proyecto de alimentación infantil que ya te mencioné. Ella quería ser la chef de los niños. Y estaba estudiando y prácticamente lo que le faltaba era el acto de graduación. Cuando le dio un dolor profundo, estaba con nosotros en el cuarto matrimonial, entonces le dio un dolor profundo, decidimos llevarla de emergencia a una clínica especializada. Y entonces el médico la recibió y le dio un líquido a tomar y ella lo vomitó. Y lo más fuerte de todo es que el médico comenzó a hacer una especie de tacto externo para determinar. Y mi esposa escuchó cuando el médico dijo, oye, parece apendicitis. Pero la actuación del médico no fue la mejor. Se fue a dormir a su casa, eran las 12, 1 de la madrugada, y se fue a dormir.
Entonces Sara pasó toda la noche esperando porque iban a abordar las circunstancias pues el otro día. En todo el día no la pudieron operar y cuando la operaron en la clínica a las 7 de la noche, una enfermera que estaba allí dijo que los médicos cuando abrieron me dijeron, wow, ¿cómo está esta niña? O sea, se había convertido en una peritonitis y entonces se había infestado completamente. De allí pasó a terapia intensiva y fue bastante fuerte para nosotros. Hasta que nos vinieron y nos dieron la noticia, mira, la niña ha fallecido. Y hay entre telones y circunstancias vinculadas a lo que es este hecho, muy dolorosa, muy dolorosa. Es evidente pues que cuando fuimos a terapia intensiva, mi esposa decía, pero está viva, ¿por qué está respirando? No es el respirador artificial, ¿me entiendes? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Yo soy un pastor. O sea, ¿qué está pasando? Pues yo te sirvo, Dios. Hay preguntas, ¿no? Yo te amo, yo te sirvo desde mi juventud. Y mi esposa, estamos dedicados al servicio y no entendemos lo que está pasando. Entonces salir, enfrentar una multitud grande de personas que están a la 1 de la madrugada a la expectativa de una noticia pues, en favor de la sanidad de Sara, pero Sara no despertó más. Y salir y decirle, miren, realmente pues el Señor determinó que de una u otra manera Sara partiera a su presencia. Entendíamos que había sido una negligencia médica, pero muchas voces en mi mente y yo lo que decía, Dios es bueno, no entiendo muchas cosas, pero Dios es bueno. Pero por otra parte está la otra voz que decían, pero Dios no es muy bueno porque te llevó la primera niña y ahora te lleva a la otra. No es muy bueno. Pero es una lucha pues espiritual también y hay una serie de elementos fuertes vinculados a eso, emocionales. No es fácil ver un asiento vacío en la mesa del comedor y que ella siempre como chef me traía las pruebas que hacían para que le diera pues un visto bueno, un asiento menos en el coche, como dicen ustedes, la sensación de vacío dentro del hogar es bastante fuerte. Pero, bueno, mira, la parte emocional también, yo fui afectado porque me puse a trabajar en exceso. Y ese exceso trajo un estrés profundo y me complicó el corazón. Me daba arritmia cardíaca de noche. Mi esposa tenía que levantarse, orar por mí. Muñeca, me está dando la arritmia. Y yo sabía que con una arritmia, pues evidentemente, yo podía perecer, pues morir. A veces tenía la otra sensación, la sensación de que quería montarme en un tren y que no se parara en ninguna estación y que fuera directamente a la presencia de Dios porque quería estar con mi niña. Pues. 19 años ya no es año y medio, evidentemente hay muchas cosas y experiencias. Y entonces, bueno, allí surgió en medio de nuestro dolor, bueno, Dios, tú eres soberano, yo sé que Cristo murió por un propósito, ¿me entiendes? Y que la gente no podía entenderlo, pero el propósito de Dios era la salvación de las almas, pues, de la humanidad. Y en esa situación, pues, yo hablé con mi esposa y le dije, mire, la Biblia dice, muñeca, que la vida vale más que la comida y que la vida vale más que el vestido. Y si la vida vale más que la comida y que vale más que el vestido y se puede ir tan fácilmente, no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Vamos a dedicarnos a servirle al Señor, vamos a desgastarnos por el Señor, vamos a hacer un trabajo que pudiera bendecir a otras personas.
Y allí comenzó un trabajo que llamamos apostólico, fundar iglesias en diferentes ciudades para ofrecer soluciones efectivas también, integrales, espíritu, alma y cuerpo, pues a la sociedad venezolana. A problemas reales que ustedes han vivido en primera mano, porque ustedes cuando ocurren estos hechos que están narrándonos esta tarde, tenían dos opciones, podían enfrentarse a Dios, culparle, reclamarle, e incluso menguar en su fe, darle la espalda, hicieron todo lo contrario, más se abrazaron a la cruz y más entendieron que quizá ahora hay cosas que no entiendan, pero, ¿verdad, muñeca? Llegará un día en el que entenderán todo y es mucho más, el entendimiento divino es mucho más que el que tenemos nosotros los humanos. Poderoso testimonio el suyo. Y bueno, eso nos llevó entonces a fundar una red, por eso se llama Iglesia de Jesucristo Red Apostólica, donde hay infinidades de ciudades, de pueblos, donde se han levantado iglesias, donde también hay emisoras cristianas para seguir llevando este mensaje de esperanza. Y bueno, estamos a punto de inaugurar el centro de alimentación infantil que se llama Sara, o Sarita. ¡Qué hermoso! En honor a ella. A su hija. Por supuesto, dándole la honra y la gloria a Dios que nos dio la fuerza. Y también ahora entendemos mejor a las personas cuando pasan por este tipo de crisis, la muerte de un esposo, la muerte de una esposa, la muerte de un hijo, la muerte de un abuelo. Es fuerte ese tipo de cosas. Y a veces las personas necesitan hablar con alguien que haya podido vivir esta experiencia para poder superarlas en el nombre del Señor. Sí se puede superar, por supuesto. No vamos a decir que es fácil. Que fácil. No vamos a decir tampoco que no lloramos, porque de repente pues quedan las huellas. Las manos de Cristo todavía hay unas huellas, ¿me entiendes? Hay cosas que no desaparecen, pero sabemos manejarlas en el nombre del Señor. Dios nos ha ayudado. Y ha traído como consecuencia también algo muy importante, la consideración por nuestra propia familia. Todos mis hijos nos vemos todas las semanas. Dios nos ha dado 9 nietos, comemos con ellos, salimos de vacaciones juntos, compartimos, es una bendición. Y no sabemos cuánto nosotros le vamos a durar a ellos, ni ellos cuánto nos van a durar a nosotros. Entonces, la idea es disfrutarnos como familia, besarnos, abrazarnos y poder de una u otra manera consolidar lo que es la familia dentro de las bases del amor, que todo lo puede, todo lo soporta, en el nombre de Cristo. Amén, qué hermoso testimonio. Antes de despedirles, de verdad que ha sido, yo creo que coincido con la audiencia, coincidirá conmigo yo con la audiencia acerca de lo poderoso que ha sido conocerles a ustedes esta tarde. Pero antes de despedirles me gustaría hacer un pequeño cuestionario que estamos haciendo a todos los pastores que se sientan en esta mesa para conocer un poco más y de paso dar unos pequeños ítems para todos los que nos están viendo, como quien dice, quiero ser como el pastor Juan o quiero ser como la pastora Muñeca. Bueno, las preguntas son las siguientes. Un recuerdo imborrable. Mira, el llamado que Dios me dio, o sea, el llamado es realmente personal. Dios hace actos de presencia de diferentes formas y maneras, y eso se convierte en la visión de Dios, la memoria de Dios para tu futuro. Eso es lo que te sostiene. Muñeca, ¿un recuerdo imborrable? Hay muchos recuerdos imborrables. Pero uno. Unos buenos y unos malos, pero como aquí me uno igual a mi esposo, al día que Cristo tocó las puertas de mi corazón, fue algo muy especial, algo muy hermoso, que aunque era un adolescente, pero fue lo mejor que me pudo suceder. Amén. ¿Una película recomendable? Para mí, toda mi vida he admirado los 10 mandamientos. Coincido plenamente con usted. ¿Verdad? Sí, pero la antigua, la primera. No, la primera, sí. Y además yo recuerdo que era muy niña, mi madre que nos está viendo me la ponía como ahora piden las de Walt Disney, a mí me ponía los 10 mandamientos, me encantaba ver cómo salían las aguas, era mi película de cabecera. ¿Su película, Muñeca? Bueno, una que me gustó y me impactó muchísimo, Ben-Hur. Ben-Hur, también. En aquella época. Esa es para mi padre, esa es la que más le gusta a él. Le tenemos para todos. Esta es otra generación. Su personaje, no, porque la de los 10 mandamientos es también antiquísima, no nos quitemos años usted y yo, Muñeca, ¿eh? ¿Su personaje bíblico favorito? Moisés. Sí.
Claro, primero Cristo, pero después de Cristo, evidentemente, pues Moisés. Amén. Yo Jesús. Amén. Ha sido Se ha ganado la jugada. lo máximo para mí. ¿Un salmo, pastor? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Muñeca? Bueno, el Salmo 23 también. Okay. ¿Una canción? Porque nos ha fortalecido, perdón, mucho ese salmo. Sobre todo por las vivencias que hemos tenido. Claro, es un salmo, ¿no?, que es muy recurrente en su vida y algo que lo tienen impregnado bien. Tremendo. Decía, ¿una canción o un himno especial para usted? Es una canción de muchos años llamada Castillo Fuerte, de Martín Lutero. Es una influencia muy tremenda dentro de lo que llaman el evangelio histórico, clásico. ¿Una canción, muñeca? Ay, Dios mío. Moderna. Una canción es la de Marcos Witt, Dios es bueno. Ah, muy buena. Un atributo de Dios. Para mí, la santidad. La santidad es la joya que reposa en la corona de Dios más centellante. Algunos dicen que la santidad es el atributo que más describe a Dios. O sea, ok, hay muchos atributos, el poder, la justicia, pero el poder sin santidad no funciona. El poder, la justicia sin santidad no funciona. Entonces nunca vas a escuchar que la Biblia diga Dios es amor, amor, amor. O Dios es bueno, bueno, bueno. Aunque Dios es bueno y Dios es amor. Pero sí vas a escuchar en muchas oportunidades Dios es santo, 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 santo. Amén, así es. Pastora Mónica, ¿un atributo de Dios? Dios es amor. Para mí es de preferencia El amor. Porque ese es el mayor de todos que permanecerá siempre. Amén, eso es verdad. Así es. El mejor consejo, Pastor Juan, que le han dado. El mejor consejo tiene que ver con las actitudes y las reacciones que uno debe tener. Por ejemplo, mis actitudes y mis acciones van a revelar el carácter o la calidad de mi cristianismo. Y una de las cosas hermosas que he aprendido es que es esencia misma del cristianismo amar al que nadie ama, bendecir al que nadie bendice, tocar al que nadie toca, como Cristo tocó al leproso. O sea, esa es la esencia del cristianismo, perdonar al que nadie perdona. Tomamos nota. Pastora Mónica, el mejor consejo que le han dado. Mónica. Ay, Mónica, Mónica, le he inventado el nombre al final. Pastora Muñeca. Bueno, mi consejo es que pongan la mirada en Cristo, la mirada en Jesús, no en el hombre que miente, que engaña, que se equivoca, no en las demás cosas, no en la religión, sino en Dios, que ese sí no falla, no miente, no se equivoca y siempre es fiel. Poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y finalmente, Pastor Juan, termíneme la frase, sin Dios yo. Estaría perdido, sin esperanza, sin presente, sin futuro y con un destino lleno de condenación. Pastora Muñeca, sin Dios yo. No sería nada. Así es. No valdría la pena vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido una gran bendición tanto su testimonio como lo que nos han aportado un poquito de más luz acerca de lo que estábamos viendo. Creo que se quedan unos días más por aquí por España, ¿verdad? Sí. Vamos a Alicante. Vamos a visitar algunos. Van a disfrutar un poco de todo el levante Sí, español. sí, así es. Gracias por su visita. Gracias a ti. Gracias, Dios te Una bendición. bendiga. Y ustedes, nos despedimos también esta tarde. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Despedimos también a la audiencia de Radio Vida, a la que decimos también gracias por estar con nosotros a lo largo de todas estas entrevistas. Les recuerdo que pueden seguir con nosotros a través de www.vidartv.com, la página web donde pueden ver esta y otras entrevistas que hemos tenido a lo largo de la semana y que seguimos haciendo
tanto yo como otros de mis compañeros. Allí, además, también podrán encontrar pues todo tipo de informaciones, tanto regionales como nacionales, así como internacionales. Una forma única de estar conectados sin desconectarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos. Bendiciones.